Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces, de una manera muy especial, ya cerca de la Navidad, tenemos que ir conociendo a quién es el que va a nacer, quién es el que va a venir entre nosotros. Queridos niños, ¿cuál es el tema para el día de hoy de nuestra catequesis? Conocer a Jesús que está por nacer. Muy bien, conocer a Jesús que está por nacer. Otra vez, queridos niños, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Conocer a Jesús que está por nacer. Bueno, niños, eso es lo importante, conocer a Jesús que está por nacer. Y así nosotros entonces nos ponemos también contentos, nos ponemos alegres, porque le vamos a conocer cada vez más a Jesús que está por nacer. Y eso todo nos ayuda también a nosotros, queridos niños, para que vayamos en nuestra catequesis aprendiendo tantas cosas lindas, aprender quién es Jesús, aprender cómo Jesús se relaciona con nosotros, qué es lo que Jesús quiere verdaderamente cuando viene y está en medio de nosotros, queridos niños. Jesucito lindo que está en nuestra familia, Jesucito lindo que está en todas partes con nosotros y nos acompaña. Para eso Él nace en ese pesebre tan sencillo, pero después nos va a llamar para que nosotros le podamos conocer. De nuevo, niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? Conocer a Jesús que está por nacer. Y bueno, entonces vamos a presentarnos estos niños que hoy nos acompañan, con quienes nosotros le vamos a conocer a Jesús. ¿Cómo te llamas, querida niña? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Emma entonces que viene con nosotros para conocer a Jesús y enseñarnos también a conocer a Jesús. Y vos, querido niño, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Lucas que está de nuevo con nosotros también para conocer a Jesús y que nosotros juntos aprendamos a conocer a Jesús. Pero nosotros le vamos a conocer mejor aún a Jesús desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Sabemos que ¿cuántos libros son, queridos niños, en la Biblia? 73 libros. Muy bien, son 73 libros en donde encontramos que Dios nos habla, que Dios nos dirige y nos muestra el camino que tenemos que seguir para ser buenos chicos, para tener buenas familias, para que nos podamos comprometer, queridos niños, ser cristianos auténticos y buenos. Vamos a escucharle también aquí a nuestras amiguitas que siempre nos ayudan leyendo la palabra de Dios. ¿Qué Jesús nos quiere decir hoy con esta lectura? Adelante, querida amiguita. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les contestó: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran como las 4 de la tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, queridos papás y mamás, también nosotros alabamos al Señor, porque eso quiere decir nosotros nos adherimos a Jesús. El amén, porque esa es una palabra en hebreo. Amén quiere decir yo creo. Queridos niños, ¿qué significa amén? Yo creo. Muy bien, y vamos a repetir esa palabra en hebreo. ¿Cómo se dice yo creo? Amén. ¿Y amén qué quiere decir? Yo ¿Y creo. cómo se dice yo creo? Amén. Muy bien. Amén, yo creo, amén. Entonces quiere decir cada vez que nosotros decimos amén, estamos diciendo yo me adhiero a Jesús, yo le conozco a Jesús, yo me comprometo con Jesús. Eso quiere decir amén, queridos niños. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y ahora vamos a
después de escuchar la palabra de Dios, vamos a prepararnos el oído sobre todo para ir viendo cuál es el tema principal que la catequesis de hoy nos quiere transmitir. Pero para eso tengan su cuadernito, tengan su Biblia y tengan también algo para escribir, queridos niños. Vamos a volver con nuestro tema. ¿Cómo se llama nuestro tema del día de hoy, queridos niños? Conocer a Jesús que está por nacer. Muy bien, conocer a Jesús que está por nacer. Y ahora entonces nos vamos un ratito y volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ustedes son solo esclavos. Muévanse. Hermanos, finalmente los encontré. ¡Es el hijo de Buzi! ¡El hijo de Buzi! ¡Sí! No bebas toda el agua. Es Ezequiel, me alegra tanto verte. Ezequiel, ¿esa es realmente tu voz? Pueblo de Jerusalén, estoy de nuevo con ustedes. No, es la voz de Jehová. Me mantuve en silencio por mucho tiempo en Jerusalén. Abre tu saco, anciano. ¿Y a dónde vamos ahora? Al distrito judío. Allí se encontrarán con los hebreos que fueron desplazados antes. Oye, abre tu boca. ¿Ocultaste esto, anciano? Permiso, dejen pasar. ¿No tienes oro o plata? No tengo nada, amigo. Él no tiene nada. Son solo escrituras en papiros, no sirven para nada. ¡Hola! Hola, hermano. ¿Lo ven? Ellos nos estaban esperando. Gracias, hermano.
Tú debes ser Jacob, el escribano. Te vi y te reconocí, así te veas más viejo. No recuerdo quién eres. ¿Cómo es que sabes de mí? Te conocí en Jerusalén, cuando solías ir al templo a escribir. Tú me enseñaste todo lo que sé. Solías llamarme Esi. Tú me enseñaste a escribir en tabletas de cera, ¿no lo recuerdas? Tú fuiste mi primer maestro, Jacob. Ezequiel, por supuesto. Bendito sea Jehová. Entonces tú eres el joven. Han pasado muchos años. Estoy ciego, pero te veo. Eres Ezequiel, el profeta. Siempre te estaré muy agradecido, maestro. ¿Qué puedo hacer por ti, Ezequiel? Dime, Jacob, ¿en dónde encuentro a tus hijos, a los escribanos? Ve por ese callejón. Al final hay una casa. Trabajan allí. Gracias. Entra, por favor. ¿Qué quieres, joven? Tú eres el hijo de Jacob, ¿no es verdad? Sí, soy yo, pero ¿quién eres tú? Eso no importa, mira lo que traigo desde Jerusalén. La palabra de Jehová. ¿Dónde conseguiste estos preciosos papiros? Miren, son hermosos. Mientras que los caldeos quemaban el templo, la mano de Jehová la salvó para que nuestro pueblo no perdiera su historia. Ya veo, pero ¿quién eres tú? Yo soy Esi, ¿no me recuerdas? Entonces eres el profeta Ezequiel. Dios te bendiga. Hermano. El Señor se olvidó de nosotros. Por culpa de nuestros pecados, los pecados fueron cometidos por los reyes de Jerusalén y por los sacerdotes del templo. Aquellos que conspiraron con los egipcios, los amonitas, los filisteos, los asirios, los moabitas y finalmente conspiraron contra el rey de los caldeos. ¿Quién los derrotó e incendió a Jerusalén? Tú, joven amigo, ¿sabes por qué estamos aquí? Por supuesto que lo sé muy bien. ¿Realmente lo sabes? Entonces dime por qué. Después de los días de pecado, la nueva Jerusalén deberá nacer aquí. Ahora esta es la tierra del exilio. Esta es la voz del Señor. Él habla a través de mí. El Señor nos habla. ¡Oigan! Planten jardines y coman de sus frutos. Así podrán vivir sin pedir limosnas. Traigan hijos e hijas al mundo y obedezcan la ley de Moisés. Dios habla a través de su boca. Después de los días oscuros, llegarán los días de luz. Aquí en Babilonia nuestro exilio terminará y la nueva Jerusalén nacerá. Miren estas prendas, hombres. ¿Están buscando buenos materiales? Llevaré 3 piezas para mi casa.
Por favor, siga, señor. Vea lo hermosas que son nuestras joyas. ¿Cuánto quieres por este collar? Ese collar es una joya. Tiene un gran valor, señor. Pagaré lo que me pidas. Solo pague el precio justo. Jamás vi trabajos tan hermosos. ¿En dónde aprendiste a trabajar el oro de esa manera? En Jerusalén, señor, junto con mis hijos. Yo era uno de los joyeros del templo. Trabajo y divido las ganancias con ellos y con el resto de los judíos. Arrodíllense ante el amo del mundo. Arrodíllense ante el amo del mundo. Arrodíllense ante el amo del mundo. ¿Y usted qué me dice? ¿Quiere una oveja? Todavía tengo algunas muy hermosas. Las he traído para su Pascua y ya casi las he vendido todas. ¿Me da esta, por favor? ¿Sabes cómo comprar? Esta es la más pequeña, pero también es la más tierna. Esta es nuestra Pascua, la vigilia de los hijos de Israel, que continúa de generación en generación esperando al ángel de la salvación después de la oscuridad del exilio y de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel finalmente vio la luz. Jehová tomó a los primogénitos de sus captores y salvó los hogares de sus seguidores, y hoy sigue salvando a los que lo adoran y que aguardan su salvación. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Nuestro exilio terminará antes que eso. Cuando el exilio haya finalizado, saldremos de este país y después de una larga noche veremos la luz de nuevos días. ¡Bendito sea Jehová! Nos consuela honrar la Pascua y recordar los ritos de Jerusalén. Recordemos que estamos arrepentidos por nuestros pecados contra Jehová, pero nuestro castigo terminará, no es eterno. El castigo terminará, los israelitas volverán a casa. La oscuridad será derrotada y la luz regresará de nuevo. En Jerusalén, la algarabía de nuestro pueblo estará en todo lugar. Comamos. El pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia durante 70 años. Se arrepintieron por ofender al Dios verdadero y volvieron a respetar la ley de acuerdo a la alianza con Dios. Durante su encarcelamiento recopilaron los escritos de las tradiciones sagradas y reescribieron lo que memorizaron de aquellos que fueron destruidos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En esta segunda partecita que vamos a saber cuál es el tema principal, cuál es el centro de nuestra catequesis. Vamos a escuchar, querida Emma, ¿qué nos dice Jesús en esta catequesis? Los discípulos del relato están ansiosos por conocer a Jesús, pues han escuchado que Él es el Cordero de Dios, que ha venido a salvar a la humanidad y a traer la felicidad y la paz. Muy bien, queridos niños, escucharon bien esta primera partecita, que estos discípulos, que eran discípulos de San Juan el Bautista, escucharon que dice pasar ahí, este es el Cordero de Dios, y están ansiosos, vamos detrás de Él, vamos a conocerle. Y ese es el niño Jesús que nace en Belén, queridos niños. Este es el Jesús que viene en medio de nosotros y que también nosotros tenemos que estar ansiosos por conocerle. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué buena noticia nos trae? Lucas, vamos a escuchar la segunda partecita de esta catequesis. Jesús los acoge con cariño, se interesa por ellos, pues sabe que andan buscando algo importante. Por eso, al verlos, les pregunta, ¿qué buscan? Jesús sabe que son buenos discípulos y buscan sinceramente a Dios. Y ahora van con Jesús, con la esperanza de que Él les muestre a Dios. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, ellos están deseosos y Jesús se da cuenta. ¿Viste que Jesús, cuando nosotros le buscamos, se dan cuenta? Y por eso que les pregunta, muchachos, discípulos, amigos, niños, ¿qué están buscando? ¿Estamos buscando a Jesús? ¿Queremos saber algo de Jesús? ¿Entienden, queridos niños? Esto es tan importante. Entonces vamos a procurar hacer ese caminito. Es la búsqueda de Jesús lo que nos va a ayudar a conocerlo. Jesús que va a nacer en el pesebre mañana, queridos niños, mañana que es Navidad, hoy ya estamos preparándonos. ¿Cuál es el tema, queridos niños, del día de hoy? Conocer a Jesús que está por nacer. Conocer a Jesús que está por nacer. Es el Cordero de Dios. Los muchachos, los discípulos se ponen detrás de Él, le preguntan, ¿dónde vives? ¿Quién eres? Y Jesús que nos invita a conocerlo. Emma, ¿cómo continúa nuestra catequesis del día de hoy? Con la pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Los discípulos le expresan el deseo de ir y a estar con Él. Jesús se da cuenta y los invita a estar juntos. Vengan y vean, les dice, es decir, vengan y conózcanme, para que se den cuenta de que Él es el Señor, que nos trae la alegría y la salvación. ¿Dónde encontramos a Jesús hoy? ¿Qué nos ayuda a conocerlos más? Queridos niños, ¿se dan cuenta cómo continúa esta catequesis, este encuentro con Jesús? Es una pregunta esencial y fundamental, queridos niños. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tema del día de hoy? Conocer a Jesús que está por nacer. Y eso es justamente porque entonces Jesús se da cuenta que le están siguiendo. Entonces Él mismo nos pregunta hoy también, queridos niños, mañana que yo voy a nacer, ¿realmente me quieres conocer quién soy? ¿O solamente vamos a mirar ahí en el pesebre el Jesucito que nace? ¿O verdaderamente quieres conocer para qué yo he nacido y para qué estoy en medio de ustedes, queridos niños? Eso es lo importante. Y entonces ahora nos va a invitar. Si verdaderamente estamos interesados de Jesús, Él nos dice, vengan y verán. Vengan y experimenten. Vengan y conózcanme, queridos niños. No nos olvidemos que nuestra vida cristiana, nuestra vida de familia, con mamita, con papito, siempre nos va a llamar a un conocimiento, ¿verdad?, con Jesús. Niños, entonces de esta manera nosotros nos damos cuenta cómo Jesús nos va enseñando
nos va diciendo cómo nosotros tenemos que conocerle más y más y más a Jesús, que nos llama a experimentarlo. Bueno, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, pero atención, no se vayan, tengan su cuadernito, porque vamos a venir enseguida con el bloque de las preguntitas, donde tienen que anotar y sobre todo tienen que aprender las respuestas. Nos vamos y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Conocer a Jesús que está por nacer. Muy bien, conocer a Jesús que está por nacer. Y vamos a las preguntitas. Tienen sus cuadernitos, anoten también su Biblia y vamos a conocer verdaderamente que está por nacer. ¿Cuáles son las preguntitas, querida Emma? Lucas, ¿por qué los discípulos se interesan por Jesús? Se interesan por Jesús porque han escuchado que es el Cordero de Dios que ha venido a salvar a la humanidad. Muy bien, entonces es el Cordero de Dios que viene a salvarnos, queridos niños. Y por eso se interesan, ellos están atentos. ¡Ah, Jesús está naciendo! Mañana, queridos niños, no se olviden, Jesús que viene a salvarnos. ¿Cuál es la otra preguntita, queridos niños? Y estén atentos y anoten. Emma, ¿qué hace Jesús al ver que los muchachos lo siguen? Se interesa por ellos y le pregunta, ¿qué buscan? Muy bien, Jesús entonces es el primero, queridos niños, en interesarse por nosotros. Y es allí donde Él nos pregunta y nos dice, ¿qué buscan, queridos niños? ¿Qué buscan, queridos muchachos? Mis discípulos, ustedes cristianos, ¿qué están buscando? Y es ahí donde Jesús después nos va a invitar a hacer una linda experiencia, a acercarnos, a conocer, a celebrar nuestra vida cristiana. ¿Entendieron, queridos niños? ¿Entendieron o no entendieron, queridos niños? Sí. Bueno, espero que hayan entendido, porque Jesús nos invita. ¿Qué buscan? Es una pregunta. Y luego nos invita para que vayamos a su casa. Bueno, queridos niños, así entonces estamos conociendo cada vez más algo lindo con Jesús. Bueno, ahora entonces vamos a ir concluyendo nuestro programa del día de hoy. Vamos a poner juntas nuestras manitos y vamos a rezarle a nuestra mamá, que también es de la dulce espera, la Virgencita que está esperando que nazca su Hijo y que nos trae al Salvador. Ella que es Madre de Jesús, Madre nuestra, pero sobre todo es Madre de Dios. Y vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy. Nosotros hacemos un chau chau, un bye bye y nos vemos de nuevo la próxima mañana con la Navidad. Por lo tanto, hoy queríamos conocer a Jesús. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, queridos niños? Conocer a Jesús que está por nacer. Y mañana que va a nacer entonces especialmente nuestra Navidad. Y hoy les doy esa bendición de Jesús que quiere nacer en tu corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.